Ahí chicos, si queréis usar el código promocional, lo metemos ahí, es Oliver. Y cuando queréis depositar, lo metéis ahí y os da 50% de bono, $50 de los 100. Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal, soy Oliver y hoy quiero mostrar un poco más de análisis técnico, pero en la plataforma Quotex directamente. Vamos, como siempre, analizamos, hacemos una opción, observamos, hablamos sobre lo que está pasando, un poco el proceso, como siempre. Espero que es útil. Si es así, no dudéis en suscribir, dejar un comentario y un me gusta. Esto ayuda al canal a crecer y a mí me motiva a crear estos vídeos para vosotros. Vamos a comenzar con el vídeo, chicos. Vale, vamos a ver. Tengo aquí abiertos el zigzag y el stochastic. Vamos a construir un poco los niveles. Estoy añadiendo líneas horizontales para crear los niveles de resistencia y soporte por primero. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a copiar y a abrir más niveles por aquí. Voy a hacer niveles locales. Los locales son los que están cerca, son los que están creando mediante las velas de cerca, y los claves son los que coinciden con las velas y las situaciones de subidas, bajadas anteriores. Vale, seguimos. Ponemos un canal aquí. Vale, vamos a construir un canal con un poco de referencia de qué está pasando, ¿vale? Siempre recomiendo construir varios niveles porque no basta solo con un nivel de resistencia, por ejemplo. Ahora mismo voy a hacer una opción arriba, ¿vale? Porque veo que estamos chocando con la parte de abajo del canal que hemos puesto, ¿vale? El precio, la tendencia es alcista, así que vamos a esperar que termine esta opción y vamos a seguir. De mientras vamos a ver qué pasa. Vamos a construir un par de niveles más incluso. Aquí por ejemplo hay un nivel local. Aquí hay un nivel, ¿vale? Aquí. Veis que tengo 5 niveles. Y no recomiendo hacer más, pero cambiarlos. Cambiar de posición, ir moviéndolos si hace falta. ¿Ves cómo está funcionando el canal? La indicación del canal. Pues genial, muy bien. Estamos casi, queda un par de segundos. Vamos a ver, otro canal, otro nivel por ahí, más o menos. Vale, acabamos de recibir el beneficio de aquí, así que vamos a pasar a la siguiente opción. Yo creo que va hacia aquí, donde cruza el canal con un nivel de resistencia local. Ese, por ejemplo, ahí, por ejemplo, hay otro nivel. Aquí también puede. Esto también puede pasar. Así que nada, vamos a seguir. Vamos a ver. Ese nivel ahí parece que funciona, ¿eh? Ese nivel local. Esto, por ejemplo, nos podemos mover ahí para ver si coincide con algo. Ya son demasiados. Vamos a pasar a otra par. Y vemos qué pasa. Vale, aquí. ¿Qué tenemos aquí? Hay un nivel. Vamos a dibujar un rectángulo. Un poco para referencia de los dos niveles que habían. Vale, aquí. Entonces, hay nivel de resistencia, hay nivel de soporte, ¿vale? Locales. Ahora, vamos a ver si
construir uno aquí. O incluso aquí. Mejor. Vale, eso coincide. Vale, perfecto. Ahí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vemos que el movimiento es hacia abajo. Ahí hay espacio. Entonces entramos en la opción. Abajo. Ahí también hay un nivel de soporte. Pero bueno. Vamos con la tendencia. Ahí. Pues de momento el precio está yendo para arriba. Porque seguro que ha chocado con un nivel de soporte. Entonces, ¿qué pasa? Aquí puede chocar o puede sobresalir. Puede romper el nivel. Entonces, ¿qué pasa? Pues vamos a perder esta, ¿vale? Porque hay que entender que nunca es 100%. Es normal. Lo único que hay que manejar las pérdidas. Y lo que vamos a hacer es ahora, con la información que recibimos, que hay un atravieso de nivel, vamos a multiplicarlo por 2, la última opción, para recuperar los 100 y poner los otros 100 siguientes. Así es la técnica martingale. Así lo podemos recuperar y seguir trabajando, ¿vale? Es una técnica que ayuda mucho. Tenemos los vídeos tutoriales sobre esta técnica en este canal, así que verlos, chequearlos y nada, vamos a esperar ahora. Tenemos que ser flexibles, ¿vale? Vemos que está creciendo, pues vamos, cambiamos un poco el rollo, cambiamos un poco los niveles según lo que está pasando, ¿vale? Y así podemos controlarlo. Ahora mismo hay un nivel aquí bastante fuerte que estamos rompiendo. Está muy bien. Estamos en beneficio aquí. Así que genial. Lo hemos conseguido. Y vamos a ver otra situación. Vamos a elegir siguiente opción. A ver qué pasa aquí. Vale, un nivel muy fuerte aquí. Vale. Aquí. Otro nivel aquí. Y entonces hay también niveles locales. Vamos a construirlos, pero aquí, estos dos es nuestro canal de momento, ¿vale? Aparte de eso, vamos a enchufar aquí un canal paralelo y lo intentamos ahí, incluso no, ahí, eso es, vale, perfecto. Eso bajamos aquí y genial, lo tenemos un punto donde se ha chocado con los niveles y estaba subiendo. Entonces hemos hecho la opción arriba, aunque hay niveles locales también. Entonces aquí quizás, ¿vale? Está chocando con un nivel, está bajando. Quizás esta la perdemos, vale, pero sabemos que existe la técnica martingale, lo que nos permite recuperar. Así que vamos a construir un nivel donde está chocando, aquí, ¿vale? Y sí, ahí coincide con un nivel de resistencia. Entonces el precio estaba subiendo, sí, tenía potencial, pero ha chocado con un nivel de resistencia. Pasa. Así, por eso recomiendo construir los niveles. Ahora mismo está yendo aquí, a esta zona. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esperar un poco y ver qué está pasando, ¿vale? Vamos a observar un poquito y comentamos. Ahora mismo hay otro nivel ahí de soporte. Entonces, local, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos
a analizar qué pasa aquí. Hay un nivel fuerte aquí de soporte, ¿vale? Eso tenemos. Ahora, vamos por aquí. Entonces, por eso había una... vale, aquí, por eso había un movimiento. No es simplemente local, es un nivel clave. Por otro lado, ha chocado con un nivel local, que también coincide con algunas cosas en anterior, que también lo hace un nivel clave, en la realidad. Y ahora mismo tenemos este espacio abajo, pero el precio no puede decidir. Vale, ve que está bajando. Creo que vamos a hacer una opción abajo, ¿vale? Vamos a hacer uno aquí. También hay un nivel aquí. Si lo rompemos, pues hacemos una opción abajo. Si no lo rompemos, hacemos la opción arriba. Veo que está rompiendo este nivel abajo. Entonces voy a entrar con la opción abajo, multiplicándola para recuperar una que acabamos de perder. Entonces, ahora sí que tenemos el movimiento abajo y el espacio hasta donde puede bajar hasta un nivel de soporte. Así que, vale, aquí, ¿qué pasa? Vemos, la situación puede cambiar. Tenemos que ser flexibles, muy flexibles, y no perder la cabeza. Mira, aquí no va como queremos, ¿vale? Esto es trading. Tenéis que tenerlo claro. No es siempre lo que vosotros pensáis. Cosas pueden ir, cambiar. Y pues nada, está cambiando, ¿vale? Analizamos adelante, ¿vale? ¿Qué pasa ahora? Está subiendo a un nivel de resistencia local, ¿vale? Entonces aquí está subiendo el precio, entramos en una opción arriba, otra vez multiplicando la última. ¿Qué es lo que hace esto? Los 300 que hemos perdido y los 100 ponemos en la opción actual. Aquí, por ejemplo, este cruce es donde yo anticipo que el precio tiene que subirse, ¿vale? Hasta ahí, digo yo. Tenemos 15 segundos restantes, así que vamos a esperar el tiempo que queda. Pero yo creo que va bien. ¿Okay? Las últimas dos no iban como queremos, pero la tercera la recuperamos y hacemos el beneficio, ¿vale? Así que genial. Aquí estamos y recuperamos todo lo que acabamos de perder y un poquito de beneficio. No es 100% de beneficio, pero sí que recuperamos y hacemos un pequeño nivelado, digamos. Aquí, por ejemplo, veis cómo está chocando con el nivel que hemos dibujado y está bajando un poco el precio. Tendríamos que esperar un poco. Vamos a cerrarlo. Esperar un poco y ver hacia dónde va el movimiento. Y así podemos ir analizando en profundidad. Claro que en un vídeo no se puede meter toda la información, así que en descripción de este vídeo podéis encontrar un enlace de invitación a un grupo en Telegram donde podéis encontrar mucha más información sobre trading en general y específicamente también con opciones binarias. Así que es gratis unir, entonces aprovecharlo. Y además podéis encontrar un código promocional en descripción de este vídeo. Es para aquellos que han visto este vídeo hasta el final. Podéis disfrutar de este código haciendo el depósito en la plataforma Pocket Option. El enlace también está ahí. Podéis hacer el depósito y disfrutar de un bono de 50% de depósito de la cantidad la que pondréis. Nos vemos la próxima vez. Si os gusta el contenido, no dudéis en suscribir, dejar un comentario y un me gusta. Nos vemos. Adiós.